Las enfermedades hepáticas están entre las principales causas de muerte a nivel mundial. De hecho, solo la cirrosis hepática produce más de 800.000 muertes cada año a nivel mundial. En términos como la cirrosis, hepatitis, cáncer hepático son bastante comunes y los escuchamos casi a diario. Sin embargo, son muy pocas las personas que realmente saben qué significan estos términos. ¿Qué podemos hacer para prevenir estas enfermedades y por qué es tan importante prevenirlas? En esta pequeña serie de videos dedicados a la enfermedad hepática y en especial a la cirrosis, trataré de explicar no solo a qué se refiere este término, sino cuáles son sus causas y qué podemos hacer para prevenirlos. Así que si te interesa, quédate y acompáñame. Hola, mi nombre es Carlos Suárez, soy médico y especialista en medicina interna y te doy la bienvenida a este canal, Cápsulas de Salud, en el cual trataré de tocar y explicar temas relacionados con la medicina y la salud, tratando de explicar estos temas de la forma más sencilla posible, pero con la seriedad y el enfoque científico que estos ameritan. El día de hoy quiero hablarles acerca de la cirrosis hepática. Y la primera pregunta es, ¿por qué vamos a hablar de cirrosis hepática? Bueno, lo primero es, como les había mencionado al principio del video, es una de las patologías más frecuentes que produce más muertes a nivel mundial. Pero es una patología que afecta a un órgano, como es el hígado, que es indispensable para la vida. Y dirán algunos, bueno, todos los órganos son indispensables para la vida. Bueno, sí, hasta cierto punto tienen algo de razón, pero la verdad es que hay órganos con los cuales podemos vivir con una función parcial o inclusive sin ellos. Ejemplo, tenemos el vaso, si llegamos a perder nuestro vaso podemos vivir perfectamente sin él, podemos vivir con un solo riñón, pues si nos extraen el apéndice podemos vivir sin ella, podemos vivir con un solo pulmón, inclusive podemos perder órganos únicos como por ejemplo la tiroides, y con una adecuada terapia podemos seguir viviendo. Inclusive si perdiésemos los dos riñones a través de una diálisis podríamos mantenernos con vida. Sin embargo, es imposible vivir sin un hígado. Es decir, el hígado es un órgano esencial para la vida. El mismo es un órgano único, es decir, tenemos un solo hígado que se encuentra ubicado a nivel de nuestro abdomen, justamente por debajo del diafragma de nuestro lado derecho. Es un órgano muy grande que pesa aproximadamente 1.5 kilos en un adulto, un poco más, un poco menos. Tiene un aspecto rojizo intenso, un rojo oscuro, y que desempeña funciones esenciales para nuestra vida. Si buscamos en internet o inclusive en alguna literatura médica, podrán enumerarse un gran número de funciones. Algunos dicen que el hígado tiene hasta más de 500 funciones específicas. Y bueno, si nos ponemos a detallar cada una de las funciones individuales de él, probablemente podamos encontrar alrededor de unas 500 funciones. Pero a grandes rasgos, el hígado cumple algunas funciones muy importantes, que son, en primer lugar, es que interviene en nuestra digestión. Es decir, el hígado es el productor de la bilis, la cual se excreta posteriormente al tubo digestivo e interviene en la digestión, por ejemplo, de las grasas. Sin él no podríamos digerir grasas. Una segunda función, no menos importante y probablemente la más importante de todas, es que interviene en el metabolismo de la glucosa y, por supuesto, en la producción de energía. Sí, el hígado es capaz no solamente de almacenar glucosa a través de la formación de glucógeno, sino también es capaz de producir glucosa a partir del mismo glucógeno o de otras fuentes como lípidos y proteínas. Además que esta función de producción y almacenamiento de energía a través del metabolismo de la glucosa ayuda a la regulación de otras funciones endocrinas, como por decir la producción de insulina, la producción de hormonas tiroideas, es decir, interviene en ese complicado ciclo metabólico que ayuda a mantener un equilibrio en nuestro sistema. Otra función muy importante del hígado es la producción de proteínas o de aminoácidos a expensas de proteínas.
Estas proteínas van a desempeñar diferentes funciones que son esenciales para la vida. Por ejemplo, una de las más importantes es la producción de albúmina, una proteína que se encuentra en nuestra sangre y que nos ayuda a transportar los productos a través de la sangre. Es decir, a la albúmina se pegan los medicamentos, se pegan sustancias que deben ser transportadas, entre otras cosas. Entonces, cumple una función muy importante en el transporte, por ejemplo, de sustancias a través del torrente sanguíneo, o, por ejemplo, proteínas que intervienen, entre otras cosas, en la coagulación. Proteínas que intervienen en la formación de enzimas que desempeñan funciones a nivel de nuestro organismo, de diferentes partes de nuestro organismo. Y, por último, y no menos importante, también desempeña una función en el metabolismo y el control, por ejemplo, de las grasas. Entonces, el hígado, al final, funciona como una gran fábrica química, donde los productos entran como materia prima y se transforman en productos definitivos que son utilizados en diferentes partes del cuerpo, o inclusive pueden entrar estos productos una vez ya definitivos y ser degradados para ser eliminados posteriormente. Es decir, que el hígado también cumple una función importante en la excreción, por ejemplo, de toxinas. Ya sea que tome productos y los degrade y esas toxinas sean expulsadas a través de la bilis a nuestro intestino y posteriormente a las heces, o porque toma estos productos y los degrada en productos más sencillos que son transportados a través de la sangre y posteriormente excretados en la orina. Entonces, en definitiva, 4 funciones que sin ellas, obviamente, una persona normal no podría vivir. La primera, interviene en nuestra digestión, interviene en nuestro metabolismo energético, interviene en casi todos los procesos metabólicos que tienen que ver con glucosa, con proteínas, con lípidos, ya sea para formar productos definitivos o para la degradación de los mismos, e interviene en un proceso de depuración de sustancias tóxicas para el organismo. Entonces, debido a estas funciones, el hígado es indispensable para la vida. Entendiendo esto, podemos decir que las afecciones del hígado tienen que ser obviamente tomadas en cuenta y prevenidas en la mayor forma posible. Y dentro de todas las afecciones del hígado, probablemente la cirrosis representa la más importante. ¿Y qué es la cirrosis hepática? Cuando hablamos de cirrosis hepática, nos estamos refiriendo a un término que nos habla de la sustitución del tejido normal del hígado. En este caso, el tejido normal es la célula normal hepática, a la cual llamamos hepatocito, a la sustitución de este tejido debido a que el mismo ha sido agredido por un agente hepatotóxico, ya sea un virus, un fármaco o simplemente un exceso de alguna sustancia dentro del organismo que produce un daño crónico en este tejido. Y cuando hablo de un daño crónico es que este daño se tiene que mantener en promedio entre unos 10 y unos 20 años. Es decir, que los procesos que dañan el hígado en forma aguda no son capaces de producir una cirrosis. Podrían producir inflamación del hígado, que es, en otras palabras, inflamación del hígado la conocemos como hepatitis, es decir, hepa de hepato o hígado, itis es un término que se refiere a inflamación. Entonces los procesos que atacan el hígado en forma aguda pueden producir una hepatitis aguda, pero los procesos que lo atacan en forma más lenta, crónica y persistente pueden producir una hepatitis crónica que puede llevar a un deterioro del tejido hepático y por congruente puede terminar en una cirrosis hepática. A su vez, la cirrosis hepática es un precursor o una forma precoz, por decir, de otros tipos de lesiones como por ejemplo el carcinoma hepatocelular. Entonces, en conclusión, cirrosis se refiere a sustitución del hígado por un tejido cicatrizal debido a una lesión crónica de larga data en el tejido hepático. Por ende, el hígado se hace incapaz de desarrollar sus funciones normales, ya que este tejido normal es sustituido por un tejido que no es capaz de realizar estas funciones. Pero ¿qué produce la cirrosis hepática o cuáles son los agentes o las causas que pueden producir una cirrosis hepática?
Y si bien son muchísimas las causas de cirrosis, existen 3 causas que llevan, entre ellas, comprometen aproximadamente más del 90% de todos los casos de cirrosis que podamos presentar. En primer lugar, el consumo excesivo y repetitivo y constante de alcohol. El alcoholismo o el consumo de alcohol representa más del 50% de las causas totales de cirrosis a nivel mundial y es la principal causa de cirrosis a nivel mundial. Por fortuna, solamente entre el 10 y el 20% de las personas que consumen alcohol en grandes cantidades y en forma continua terminan por desarrollar una cirrosis hepática. Pero entonces, ¿qué es lo que hace que una persona que consuma alcohol termine por producir una cirrosis? Bueno, este tema lo desarrollaremos más a profundidad en el próximo video. Pero existen factores como por ejemplo el sexo, el peso corporal, la cantidad de alcohol sobre todo que se consuma y no tanto como muchos piensan el tipo de alcohol. Una segunda causa, y es la segunda causa en prioridad como causante de cirrosis, serían los virus de la hepatitis B y C. Y entonces aquí empieza a complicarse un poco porque mucha gente no entiende a qué nos referimos con hepatitis B y C. Y cuando pensamos en hepatitis, pensamos en esa hepatitis muchas veces que se produce en la infancia, que nos contagiamos y nos ponemos un poco amarillo por un par de semanas y esa es la hepatitis que produce, pues no. Realmente existen muchos virus que son capaces de producir hepatitis. Algunos como una consecuencia asociada a la afección general del virus y otros que son específicos o virus que atacan específicamente al hígado. Y en este caso estaríamos hablando de los virus hepatotróficos o virus de la hepatitis. Y entre ellos existen muchísimos tipos, entre ellos los más conocidos, la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, inclusive hablamos de una hepatitis D y una hepatitis G. De ellos, lo más importante dentro de este grupo como productores de cirrosis están la hepatitis B y la hepatitis C. También haremos un video en donde explicaremos a más detalle no solamente los virus de la hepatitis, sino en general las hepatitis producidas por otros virus y cómo no se relacionan o cómo se relacionan con la posibilidad de desarrollar una cirrosis a futuro. Y el tercer factor, que obviamente es también una causa importante de cirrosis de etiología no alcohólica, no viral, es el sobrepeso y la obesidad. Inclusive se relaciona mucho en los pacientes con diabetes. Y a esto es que la obesidad per se puede producir lo que llamamos una esteatosis hepática no alcohólica. Es decir, que el tejido normal del hígado, en vez de sustituirse inicialmente por un tejido fibrótico, se sustituye inicialmente por grasa. Es decir, una esteatosis hepática de etiología no alcohólica, porque esta esteatosis hepática la vemos también mucho en pacientes alcohólicos, pero producida por alcohol. Entonces, esto también lo profundizaremos en otro video más adelante. Sin embargo, cuando hablamos de los 3 principales enemigos de tu hígado, estaríamos hablando del número 1 del alcohol, el número 2 los virus de la hepatitis, que son excesivamente comunes, mucho más de lo que las personas pueden imaginarse, y en tercer lugar de la obesidad o el sobrepeso. Es importante decir que cada uno de estos factores por sí solo es un agente que aumenta el riesgo de sufrir cirrosis hepática, pero cuando se combinan estos factores, el riesgo se duplica o se triplica. Es decir, una persona con obesidad tendrá un riesgo determinado de desarrollar una cirrosis a largo plazo. Pero si aparte de sufrir de obesidad es también un consumidor asiduo de alcohol en forma constante, el riesgo se duplicará. De la misma manera, un paciente con con consumo importante de alcohol que tenga una hepatitis B, su riesgo de cirrosis será mucho mayor. Y hasta aquí el video de hoy, el cual espero que sirva de introducción no solo al tema de la cirrosis hepática, sino al tema de la hepatología o la patología hepática en general.
Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta, suscribirte, dejar tus preguntas y o comentarios y nos vemos en una próxima cápsula.